Para entender más a fondo qué es la lógica, voy a explicar brevemente con un par de preguntas para poder introducirnos más al fondo de la filosofía, qué es la lógica. Entonces, para empezar, la lógica es una rama de la filosofía que estudia el pensamiento, es la ciencia que estudia el pensamiento y el razonamiento en función de la verdad o en función de que un argumento sea verdadero. Para iniciar, tenemos la pregunta de ¿qué significa lógica del griego logos? Del griego logos, como podemos saber, lógica es una palabra del griego que se deriva del griego logos, y esta puede significar hasta 40 cosas diferentes. Bueno, tiene 40 significados diferentes, pero los más utilizados o los más conocidos podrían ser como pensamiento, razón o bien verdad. Estos son algunos de los tres conceptos que pueden significar logos, que sería lógica. Ahora bien, continuemos con la otra pregunta, que sería ¿a qué filósofo se le considera como el impulsor de la lógica en la Grecia antigua? En la Grecia antigua fue donde nació la lógica. Y bien, nació gracias a un filósofo que bien es el padre de la filosofía, padre de la lógica también, que se llama, o bien ya ustedes lo pueden conocer con el nombre de Aristóteles. Él fue uno de los principales fundadores de la lógica y de la filosofía en la Grecia antigua. Ahora, es la forma básica del pensamiento estudiada por la lógica. La forma básica del pensamiento estudiada por la lógica es la razón. La razón, ¿por qué? Porque un argumento, cuando tiene razón, es susceptible de ser verdadero. Cuando un argumento no tiene razón, se le considera en lógica una falacia. Ese tema lo vamos a ver más adelante para que podamos comprender cuándo estamos ante un argumento verídico y cuándo estamos ante una falacia. Pero bueno, es la forma básica del pensamiento estudiada por la lógica, la razón. Bien, ¿en qué consiste la lógica? Muy bien. Para saber en qué consiste la lógica es muy fácil y muy sencillo, poder contestar esta pregunta. La lógica consiste en saber si un argumento es verídico y consta de una razón, por lo que podemos afirmar que la lógica consiste en garantizar la validez de dicho argumento. Si tenemos esta pregunta, podemos contestarla y es válido y estamos en lo correcto. Garantizar la validez de un argumento. La lógica y la psicología se relacionan porque la lógica, como ya habíamos mencionado, estudia la forma y el pensamiento mismo. La razón estudia todo lo que tenga que ver con el pensamiento y para saber si es un pensamiento correcto, un pensamiento verídico y poderse expresar ante un argumento. La lógica y la psicología se relacionan porque ambas estudian el pensamiento. El pensamiento. Ahora, ¿en qué se relaciona la lógica con las matemáticas? La lógica y las matemáticas tienen dos cosas en común. Ambas son ciencias formales y ambas estudian estructuras y formas. Las ciencias formales son aquellas que, obviamente ya lo dije, estudian estructuras y formas. La lógica estudia la estructura y la forma de un argumento, y la estructura y forma del pensamiento ante la razón. Y las matemáticas bien estudian la estructura y forma ya sea de la geometría, los polígonos, etcétera, figuras geométricas. Pero bien, vamos a meternos más a lo que sería la lógica, la cual, como ya dije, estudia el pensamiento y esto se encarga de que bien estudie la estructura y la forma del mismo. Para poder contestar esta pregunta, pues ya vemos que ambas se relacionan porque ambas estudian estructuras
y formas. Y ambas son ciencias formales. Con esto poco a poco nos vamos a ir introduciendo en lo que sería lo más básico de la lógica hasta llevarnos a temas más a fondo como serían las falacias, la teoría argumentativa y los silogismos. Esto sería todo. Nos vemos hasta la próxima.